Ser podcast. Un libro, una hora. Dirigido por Antonio Martínez Asensio. Bienvenidos al podcast de Un libro, una hora. En el episodio de hoy os vamos a contar El desierto de los tártaros, de Dino Buzzati. Dino Buzzati nació en Belluno, en Italia, en 1906. Fue escritor, periodista y pintor. Inteligente, brillante, una de esas mentes renacentistas. Murió en Milán en 1972. El desierto de los tártaros es una de esas novelas que dejan pozo, que no puedes olvidar y que, según pasan los días, vas dándole forma, comprendiendo. Literatura de adquisición, literatura con mayúsculas. Vamos allá. Nombrado oficial, Giovanni Drogo partió una mañana de septiembre de la ciudad para dirigirse a la fortaleza Bastiani, su primer destino. Se despierta cuando todavía es de noche y se viste por primera vez con el uniforme de teniente. Su madre se levanta para despedirle. Es el día esperado desde hace años, el principio de su verdadera vida. Por fin es oficial. Tendrá dinero, las mujeres hermosas quizá lo mirarán, pero el tiempo mejor, la primera juventud, probablemente ha acabado. No logra sonreír mientras se despide de su madre. La amargura de dejar por primera vez la vieja casa donde había nacido a las esperanzas, los temores que entraña todo cambio, la emoción de despedirse de su madre llenaban su ánimo, sí, pero sobre todo eso pesaba una insistente idea que no conseguía identificar, como un vago presentimiento de cosas fatales, como si estuviera a punto de iniciar un viaje sin retorno. Su amigo, Francesco Vescovi, lo acompaña a caballo durante el primer trecho del camino. Antes de despedirse, le señala una construcción en la cima de una montaña. Le dice que eso es ya una parte de la fortaleza. Drogo continúa solo por la carretera, acercándose a las montañas. El sol cae a plomo cuando llega a la entrada del valle. No parece quedar mucho, así que espolea su caballo y continúa, sin comer, encajonado entre escarpadas laderas. Por una hendidura de las rocas próximas, ya recubiertas por la oscuridad, detrás de una caótica escalinata de crestas, a distancia incalculable, inmerso aún en el rojo sol del ocaso, como salido de un encantamiento, Giovanni Drogo vio entonces un desnudo cerro y en la cima una tira regular y geométrica, de un especial color amarillento, el perfil de la fortaleza. Drogo la mira fascinado. La oscuridad lo alcanza aún de camino, ata el caballo a un tocón y se echa a dormir. De madrugada ve otra carretera y distingue algo que se mueve. Es un oficial a caballo. Por fin, una criatura amiga con quien podrá reír y bromear, hablar de la próxima vida en común, de caza, de mujeres, de la ciudad. Parece un capitán. Drogo le llama a gritos. El capitán le saluda de lejos, con corrección, y le pregunta la razón de aquel grito. Drogo dice que solo desea saludarlo, y a gritos se presenta. Media hora después, en un puente, los dos caminos se unen en uno. El capitán, que se llama Ortiz, le pregunta si trae un mensaje a la fortaleza, y Drogo dice que no, que le han destinado allí. Al capitán Ortiz le sorprende porque dice que todo el que va a la fortaleza es porque lo ha solicitado. Le pregunta si hará el consabido turno de 2 años. Drogo no lo sabe. Ortiz le cuenta que 2 años en la fortaleza valen 4 para la antigüedad. Drogo miraba la sombra neta de los 2 caballos sobre el polvo del camino. Las cabezas que hacían sí a cada paso. Sentía su cuádruple pisoteo, algún zumbar de moscardones y nada más. No se veía el final de la carretera. De vez en cuando, en una curva del valle, se divisaba enfrente, altísimo, cortado en escarpadas cuestas, el camino que trepaba en zigzag. Se llegaba allá, se miraba de nuevo hacia arriba, y allí estaba, enfrente, la carretera, cada vez más alta. Drogo pregunta si falta mucho, y el capitán Ortiz le dice que unas 3 horas. Ortiz le pregunta si viene de la academia y empieza a preguntarle por algunos de los profesores, pero Drogo no conoce a ninguno de los que nombra. Drogo le pregunta por la fortaleza y Ortiz habla mal de ella. Dice que es una de las más pequeñas, una construcción viejísima, una fortaleza de segunda categoría, un trozo de frontera muerta, una frontera que no preocupa. Y le cuenta que delante hay un gran desierto, piedras y tierra seca. Lo llaman el desierto de los tártaros. Pero que allí nunca ha pasado nada.
Ortiz lleva 18 años en la fortaleza. Eso sí, dice que se come muy bien. Drogo no consigue entender si Ortiz es un cretino, si oculta algo o si dice semejantes cosas sin más. Al reanudar su camino, desembocan en el límite de una altiplanicie y la fortaleza aparece ante ellos. Realmente parecía pequeña comparada con la visión de la tarde anterior. Del fuerte central, que en el fondo se parecía a un cuartel con pocas ventanas, salían dos bajos murallones almenados que lo unían con los reductos laterales, dos a cada lado. Las murallas cortaban así débilmente todo el desfiladero, de unos 500 metros de ancho, cerrado en los costados por rocas altas y abruptas. A la derecha, justamente bajo la pared de la montaña, la altiplanicie se hundía en una especie de puerto de montaña. Por allí pasaba la vieja carretera del desfiladero y terminaba contra las murallas. Instintivamente, Giovanni Drogo detiene su caballo. Piensa en una cárcel, piensa en un palacio abandonado. Todo se estanca en una pereza misteriosa. Efectivamente, no es imponente, pero Drogo mira la fortaleza hipnotizado y excitado. De pronto se pregunta qué habrá detrás y se siente solo. Toda la seguridad en sí mismo le falla de golpe. La fortaleza le parece uno de esos mundos desconocidos a los que nunca ha pensado que podría pertenecer, infinitamente alejados de su vida normal. Un mundo mucho más exigente, sin otro esplendor que el de sus geométricas leyes. De pronto desea regresar. Ni siquiera quiere cruzar el umbral de la fortaleza. Giovanni apartó por fin los ojos de la fortaleza y miró a su lado, al capitán, esperando una palabra amiga. También Ortiz se había quedado inmóvil y miraba intensamente las amarillas murallas. Sí, él que vivía allí desde hacía 18 años, las contemplaba casi hechizado, como si volviera a ver un prodigio. Parecía no cansarse de remirarlas y una vaga sonrisa de alegría y tristeza al tiempo iluminaba lentamente su rostro. Drogo se presenta al comandante Mati, ayudante del coronel. El teniente de guardia, Carlo Morel, lo acompaña a través del corazón de la fortaleza por un largo corredor. Todos, allí dentro, parecen haber olvidado que en alguna parte del mundo existen flores, mujeres risueñas, casas alegres y hospitalarias. Todo allí dentro es una renuncia. El comandante Mati es regordete y sonríe con excesiva afabilidad. Drogo encuentra la oportunidad de decirle que él no ha solicitado el puesto y que preferiría estar destinado en la ciudad. El comandante le dice que dé una oportunidad a la fortaleza. Drogo vuelve la cabeza y mira por la ventana hacia el muro. Asoma la última punta de una cima rocosa. No tiene nada especial, pero en aquel trozo de roca está, para Giovanni Drogo, la primera llamada visible de la Tierra del Norte, del legendario reino que amenaza a la fortaleza. El comandante Mati le dice que si quiere se puede ir inmediatamente, pero que lo mejor es aguantar 4 meses hasta que el próximo reconocimiento médico se haga, y así el procedimiento es mucho más regular. Pero Drogo no escuchaba apenas las explicaciones de Mati, atraído extrañamente por el recuadro de la ventana, con aquel trocito de roca que asomaba por el muro de enfrente. Un vago sentimiento que no lograba descifrar se insinuaba en su alma. Quizá una cosa estúpida y absurda, una sugestión sin sentido. Al mismo tiempo se sentía un tanto tranquilizado. Decía Dino Buzzati en una entrevista de Ignacio Lloret para el Diario de Navarra. Me di cuenta de que en él había una alegoría de la vida en general y de la sociedad moderna en particular. Giovanni Drogo, el protagonista, siente una atracción extraña por ese enclave militar al que va destinado como teniente. Antes de llegar allí, ya ha habido en su caso una especie de llamada. Del mismo modo que la vocación conduce a un religioso al monasterio, mi personaje responde a ese cuerno lejano. Sabe que deberá subir a la fortaleza Bastiani. Una vez arriba, incluso cuando parece arrepentirse e inicia los trámites para regresar a la ciudad, le basta con volverse unos segundos hacia el desierto de los tártaros para tomar la decisión de quedarse. En definitiva, la defensa de ese reducto olvidado aglutina las ambiciones de Drogo. Es el objetivo de su existencia, pero supone al mismo tiempo la negación de toda una serie de luchas del hombre corriente de las que él huye, empeños mundanos que no está dispuesto a asumir. Drogo le pide a Mati asomarse hacia el norte, pero Mati le dice que solo el coronel tiene su despacho con vistas hacia allí y que solo estando de guardia se puede ver el norte.
Esa misma noche, el teniente Morel lleva a escondidas a Drogo al extremo de las murallas. Drogo lo sigue por una estrecha escalera que desemboca al aire libre y se encuentra de repente asomado a las almenas del perímetro. Ante él se hunde el valle. Drogo pregunta qué hay detrás, y Morel le dice que hay que ir al reducto nuevo para ver toda la llanura de delante. Dicen que son solo piedras, una especie de desierto, piedras blancas, como si fuera nieve, y algunas charcas. En el horizonte suele haber niebla. Algunos dicen haber visto cosas. Se mete en la cama e intenta dormir. Oye una tos lejana y después un sonido de agua que se repite periódicamente y que no le deja dormirse. Al lado de la cama cuelga un cordón. Drogo tira de él y poco después acude un soldado. Le dice que es el aljibe, que no hay nada que hacer. 2 tardes después, Giovanni Drogo sube por primera vez de servicio al tercer reducto, en el mismo punto donde la tarde anterior ha mirado hacia Septentrión. Toma el mando. Hay 7 guardias y una para el reducto nuevo. El sargento primero Tronc, especialista en los reglamentos, le explica el complicado funcionamiento del santo y seña, sin el cual nadie puede entrar en la fortaleza desde el norte. Durante 24 horas, todo el reducto y 100 metros de murallas dependen solo de Drogo. Tronc lleva 22 años en la fortaleza y así pasa su primera guardia. Giovanni Drogo ahora duerme en el interior del tercer reducto, sueña y sonríe. Por última vez llegan a él en la noche las dulces imágenes de un mundo completamente feliz. Ay, si pudiera verse a sí mismo cómo estará un día, allá donde el camino acaba, parado a la orilla del mar de plomo, bajo un cielo gris y uniforme, y a su alrededor ni una casa, ni un hombre, ni un árbol, ni siquiera una brizna de hierba, y todo así desde tiempo inmemorial. Los días van pasando. Al fin llega de la ciudad el cajón con la ropa del teniente Drogo, y así conoce al sastre de la fortaleza, Prosdocimo, que le dice que está allí de forma absolutamente provisional y que se marchará el día menos pensado, que el coronel es quien no le deja irse, pero lleva 15 años en la fortaleza. Uno de sus ayudantes le dice a Drogo que Prosdocimo, el coronel y otros muchos se quedarán allí hasta que revienten, que es una especie de enfermedad, y le dice que tenga cuidado él, que es nuevo, de no coger su manía. Que empezaron diciendo que se preparaban grandes acontecimientos, una guerra tal vez del lado del desierto, que aún hay tártaros, un resto del antiguo ejército, que se entrega al pillaje aquí y allá, que todos esperan. Ahora Drogo comprendía por fin. Pensó que en ese mismo momento el coronel, en el secreto de su oficina, había abierto la ventana hacia el norte. Estaba seguro. En una hora tan triste como aquella, por la oscuridad y el otoño, el comandante de la fortaleza miraba hacia el septentrión, hacia las negras cimas del valle. Del desierto del norte tenía que llegar su fortuna, la aventura, la hora milagrosa que al menos una vez le toca a cada uno. Por esa posibilidad vaga que parecía volverse cada vez más incierta con el tiempo, hombres hechos y derechos consumían allá arriba la mejor parte de su vida. Pasan 3 meses, pasa Navidad y Año Nuevo, se acerca el reconocimiento médico. Después, Drogo podrá irse. Nieva. El médico accede a poner en su informe que padece un problema cardíaco. Drogo mira por la ventana y de pronto le parece ver los muros amarillentos del patio alzarse altísimos hacia el cielo de cristal y sobre ellos, al otro lado, aún más altas, solitarias torres, murallones sesgados coronados de nieve, aéreas escarpas y fortines que nunca ha observado antes. Ve una ventana abierta sobre el valle a una altura casi increíble. Ve sombras geométricas de abismos entre un bastión y otro, frágiles puentes colgados entre los tejados, extraños portones atrancados al ras de las murallas, viejos despeñaderos bloqueados, largas aristas curvadas por los años. Ve soldados enormes y fieros desenvainar las bayonetas, bellísimos, petrificados, mientras suena una trompeta. 3 notas de suma belleza cortan el cielo. Es la guardia. El médico le da a Drogo el certificado. Solo falta que lo firme el coronel. Pasó por la mente de Drogo el recuerdo de su ciudad. Una imagen pálida, calles fragorosas bajo la lluvia, estatuas de yeso, humedad de cuarteles, escuálidas campanas, caras cansadas y deshechas, tardes sin fin, cielos rasos sucios de polvo.
Aquí, en cambio, avanzaba la noche grande de las montañas, con las nubes en fuga sobre la fortaleza, milagrosos presagios. Y desde el norte, desde el septentrión invisible tras los muros, Drogo sentía agolparse su destino. Drogo le dice al médico que él está bien, que quiere quedarse. Siente que la exaltación se muda en una extraña pena próxima a la felicidad. Están ya en él el entorpecimiento de los hábitos, la vanidad militar, el amor doméstico a los muros cotidianos. 4 meses han bastado para embiscarlo en el monótono ritmo del servicio. Poco a poco ha aprendido bien las reglas, los modismos, las manías de sus superiores, la topografía de los reductos, los puestos de los centinelas, las esquinas donde no sopla viento, el lenguaje de las cornetas. Por la noche se queda mucho tiempo con sus colegas, hablando de los hechos de la ciudad. Se ha habituado a la mesa buena y cómoda, a la acogedora chimenea del club de oficiales, encendida siempre, día y noche, a las desenfrenadas carreras a caballo de un lado a otro de la explanada de detrás de la fortaleza, compitiendo en maestría con sus compañeros, en las tardes de descanso. Su habitación, las plácidas lecturas nocturnas, la grieta del techo sobre la cama, los ruidos del aljibe. Señala José Javier Esparza en la Gaceta de la Biosfera que El desierto de los tártaros está considerada como una de las mejores novelas del siglo XX. Su autor, el italiano Dino Buzzati, vino a pintar ahí la angustia de un mundo que ha perdido sus referencias. Solo unos pocos hombres mantienen la vigilia. Su tarea parece absurda, grotesca, risible. No hay amenazas a la vista. Así el vigilante se enfrenta a un doble dolor. Por una parte, la amenaza del enemigo. Por otra, la sospecha de que quizá no hay tal enemigo en realidad. La deserción se convierte entonces en una salida que parece justificada. Se requiere una fuerza interior sobrehumana para vencer a la tentación. Dino Buzzati sintetizó con estas ideas la posición espiritual de un buen número de europeos, atrapados entre un tiempo que ha muerto y otro al que aún no se ha visto nacer. Casi 2 años después, Drogo duerme en su habitación de la fortaleza. No ha ocurrido nada nuevo. La misma jornada, con idénticas cosas, se ha repetido centenares de veces, sin dar un solo paso adelante. Al día siguiente, Drogo manda la guardia en el reducto nuevo, un fortín apartado, a 3/4 de hora de camino de la fortaleza, en la cima de un cono rocoso que domina la llanura de los tártaros. Es la plaza fuerte más importante, completamente aislada, y debe dar la alarma si se aproxima alguna amenaza. Sale por la tarde al mando de unos 70 hombres. Es la primera vez que pone el pie al otro lado, prácticamente ya fuera de los confines. Después de hacer el cambio de centinelas, Drogo se queda mirando la llanura. Es una especie de desierto empedrado de rocas, con manchas de bajas matas polvorientas. Al fondo, una tira negra, podría ser incluso un bosque. A los costados, la áspera cadena de montañas. Eran ya las 8 de la noche y el cielo se había llenado de nubes cuando a Drogo le pareció divisar en la llanura algo a la izquierda, exactamente bajo el reducto, una pequeña mancha negra que se movía. Debo de tener la vista cansada, pensó. A fuerza de mirar tengo la vista cansada y veo manchas. También otra vez le había ocurrido lo mismo cuando era un muchacho y se quedaba levantado de noche a estudiar. Solo unos minutos después volvió a mirar hacia abajo, donde poco antes le había parecido divisar la mancha negra. Estaba aún allí y se desplazaba lentamente. Drogo llama a Tronk, que le dice que él también lleva varios minutos observándolo. Drogo siente que se le revuelve la sangre. Tronk cree que son unos penachos que crecen en las cañas, que como son ligeros vuelan. De pronto, un centinela grita alarma. Del interior del reducto acuden inmediatamente los otros soldados, pero Tronk les echa. Drogo y Tronk pasan la noche con los ojos clavados en el fondo, allá donde comienza la llanura de los tártaros. La enigmática mancha parece inmóvil. Drogo se siente pequeño y solo. Se forman lenguas de niebla que ocultan la mancha negra. Lo sorprende el sueño, apoyado en el parapeto de la terraza. Al amanecer, Tronk le toca un brazo. Es un caballo. Nadie sabe de dónde ha llegado, de quién es. Aquel caballo rompe las reglas, vuelve a traer las viejas leyendas del norte con tártaros y batallas. Por sí solo no significa gran cosa, pero detrás del caballo tiene que llegar más gente.
Pero aún así, Drogo decide no dar la alarma y esperar a informar hasta la tarde. Uno de los artilleros se había agitado muchísimo al ver al caballo. Se llamaba Giuseppe Lazzari, un jovencito entrado hacía poco en filas. Decía que aquel caballo era el suyo, lo reconocía perfectamente, no podía equivocarse. Debían de haberlo dejado escapar mientras los animales habían salido de la fortaleza para abrevar. «¡Es Yoko, mi caballo!», gritaba como si verdaderamente fuera de su propiedad y se lo hubieran robado. Tronc le dice que es imposible. Cuando llega la guardia nueva para hacer el relevo, Drogo y sus soldados dejan el reducto y se encaminan de regreso a la fortaleza. Lazzari ha conseguido esconderse detrás de un peñasco y después ha bajado por su cuenta por las rocas y ahora traía al caballo a la fortaleza. Y se ha dado cuenta de que no es el suyo. Cuando llegan, Tronc pasa lista. Cuando sale el nombre de Lazzari, alguien, para cubrirle, responde por él presente, pero no se dan cuenta de que así han dejado fuera a Lazzari, que no se sabe la contraseña. Ya no se trata del calabozo, sino de la vida. Lazzari llega junto a las murallas sujetando al caballo por las riendas. Un centinela monta guardia sobre la puerta de entrada. En la penumbra ve dos figuras negras que se adelantan por la grava, apunta con el fusil, prepara el gatillo para disparar y después pide a gritos la contraseña. Lazzari reconoce la voz de su amigo, el moreno, le pide que no dispare, que le abra, pero el estricto Tronc está muy cerca del centinela. El centinela ya no era el moreno con quien todos sus camaradas bromeaban libremente. Era solo un centinela de la fortaleza, con uniforme de paño azul oscuro con banderola de cuero, absolutamente idéntico a todos los demás de la noche. Un centinela cualquiera que había apuntado y ahora apretaba el gatillo. Sentía en los oídos un estruendo y le pareció oír la voz ronca de Tronc. «Apunta bien», aunque Tronc no había resollado. El fusil lanzó un pequeño relámpago, una minúscula nubécula de humo. Incluso el disparo no pareció gran cosa en el primer momento, pero después fue multiplicado por los ecos. Rebotó de muralla en muralla, se quedó mucho tiempo en el aire, muriendo en un lejano murmullo como de trueno. Lazzari se dobla lentamente hacia adelante y basta un disparo para que la fortaleza se despierte. Se organiza una expedición para ir a por el muerto. Lazzari tiene la cara en el suelo y los brazos tendidos hacia adelante. Las cosas de Lazzari se meterán en un paquete y se remitirán a su casa con una carta del señor coronel. Según Begoña Alonso Monedero, la fascinación que ejercen los lectores el desierto de los tártaros de Buzzati es indisociable del espacio y de la atmósfera creados en esta novela. La novela de Buzzati construye, quizá mejor que ninguna otra novela del siglo XX, un escenario simbólico difícilmente superable en la representación de la tragedia de la vida humana. Entre los temas de fondo propios de la narrativa de Buzzati están el transcurrir irrefrenable del tiempo, la decadencia física, la inútil espera de los acontecimientos importantes, la conciencia de una existencia equivocada, la vida que aspira a la gloria de la épica y, sin embargo, se colma de aliento trágico. A primera hora de la madrugada, desde el reducto nuevo ven una pequeña franja negra en la llanura septentrional. Una señal sutil que se mueve, y no puede ser una alucinación. Algo se acerca desde Septentrión, cosa que jamás ha ocurrido desde tiempo inmemorial. Al aumentar la luz, sobre el fondo blanco del desierto se destaca con nitidez la formación humana que avanza. Media hora después se dispara un cañonazo de salvas de advertencia. Hace muchos años que no se oía el cañón. Las murallas sufren un pequeño temblor. Todo sigue como antes, pero ya pesa sobre todo un sentimiento agudo y solemne, una inmensa suspensión de los ánimos, como si la gran hora hubiera llegado y nada pudiera pararla. Se espera el toque de alarma general que solo puede ordenar el coronel, una orden que no llega. La razón es que Filimore ha esperado demasiado, y a cierta edad esperar cuesta un gran trabajo. Ya no se recobra la fe de cuando se tenía 20 años. Demasiado tiempo ha esperado en vano. Sus ojos han leído demasiadas órdenes del día, demasiadas mañanas. Sus ojos han visto esa maldita llanura siempre desierta. Y ahora que han aparecido los extranjeros, tiene la clara impresión de que debe tratarse de un error. Demasiado hermoso, si no, debe haber bajo todo un garrafal error. El coronel no se decide. Todos le presionan. Le dicen que cada vez llegan más.
se reúne con todos sus oficiales que le miran fijamente con la pretensión de no verse defraudados. Y cuando está a punto de pronunciar las palabras, oye pasos precipitados que suben las escaleras. Aparece un desconocido oficial de dragones que trae un mensaje de la ciudad, de parte de su excelencia, el jefe del Estado Mayor. Filimore rompe los lacres y lee en la carta que se trata de secciones del Estado del Norte encargadas de fijar la línea fronteriza, como hicieron ellos hace muchos años. Decide entonces enviar a cierto número de hombres para fijar ellos también el trecho que queda sin definir en las montañas. La mosca volaba de un lado a otro de la sala. La bandera del tejado del fuerte se había aflojado. El coronel hablaba de disciplina y de reglamentos. Por la llanura del norte avanzaban escuadrones armados, ya no enemigos ávidos de batalla, sino soldados inocuos como ellos mismos, no lanzados al exterminio, sino a una especie de operación catastral. Sus fusiles estaban descargados, sus dagas sin filo. Por la llanura del norte se extiende esa inofensiva apariencia de ejército, y en la fortaleza todo se estanca de nuevo en el ritmo de los días de siempre. La expedición para delimitar los confines en el trecho de frontera que ha quedado sin marcar parte al día siguiente de madrugada. La manda el gigantesco capitán Monti, acompañado por el teniente Angustina y por un sargento primero con 40 hombres. Angustina lleva unas botas no muy adecuadas para la montaña. En una de las crestas ven a los del norte. El objetivo es llegar antes que ellos a la cima. El capitán se adelanta con 4 hombres, pero cuando Angustina les alcanza, los del norte ya han ocupado la cima. De pronto empieza a nevar. Angustina tiene la horrible sensación de que el hielo ha penetrado en sus entrañas. Siente que ya no será capaz de moverse. Se abandona a una extraña somnolencia. Y repentinamente, a través de un desgarrón de la tormenta, aparecen las luces de la fortaleza. Angustina las ve, y una sutil sonrisa se forma lentamente en sus labios. Cuando el viento hace una pausa, Angustina levanta unos centímetros la cabeza, mueve despacio la boca para hablar y dice 2 palabras antes de que la cabeza se doble hacia adelante. Una vez enterrado el teniente Angustina, el tiempo volvió a pasar sobre la fortaleza de la misma forma que antes. El comandante Ortiz le preguntaba a Drogo: ¿desde cuándo ya? Drogo decía: estoy aquí desde hace 4 años. El invierno llega. Los extranjeros se han marchado. En la fortaleza, a veces, envidian la muerte de Angustina en la batalla, al fin y al cabo, como si él hubiera sabido morir en el momento justo, como un héroe. Ortiz recomienda a Drogo que se vaya, que ya ha conseguido cierta ventaja de antigüedad en la carrera militar, pero que se ha apartado del mundo. Le dice que si deja pasar otros 2 años, retroceder le costará demasiado. Cuando llega la primavera, Drogo cabalga hasta la ciudad, en un permiso. Cuando entra en su casa, le recibe el olor de las cosas buenas de su infancia y de las malas también. Su habitación sigue tal y como la ha dejado y, sin embargo, le parece de otro. Se siente extranjero en la ciudad. Sale por las noches, decidido a divertirse, con vagas esperanzas juveniles de amor, y todas las veces regresa desilusionado. Incluso un día va a ver a la hermana de su amigo Vescovi, pero verla le da la medida del tiempo transcurrido. Algo se ha interpuesto entre ellos. 4 años de fortaleza bastaban de costumbre para tener derecho a un nuevo destino, pero Drogo, para evitar una guarnición alejada y quedarse en su ciudad, solicitó de todas maneras una conversación de carácter privado con el comandante de la división. Fue su madre la que insistió en esa conversación. Decía que era preciso adelantarse para que no lo olvidaran. Nadie se preocuparía espontáneamente por él, Giovanni Drogo, si él no se movía, y probablemente le tocaría otra triste guarnición fronteriza. Sin embargo, el general no entiende sus deseos de trasladarse. No le parece que la fortaleza esté aislada, y además le anuncia que va a haber una reducción de plantilla, que la guarnición se queda a la mitad y que él no está entre los que se van. E incluso, al ver su expediente, le dice que tiene una amonestación en regla por la muerte de un centinela por equivocación. Y cuando Drogo va a contestar, el general no le deja. El inicial tono bonachón desaparece. Drogo se cuadra y se retira sin volver la espalda.
El paso de un caballo remonta el valle solitario y en el silencio de las gargantas produce un vasto eco. Las matas de la cima de los peñascos no se mueven. Inmóviles están las hierbecitas amarillas. Hasta las nubes pasan por el cielo con especial lentitud. El paso del caballo sube despacio por el camino blanco. Es Giovanni Drogo que regresa. En el fondo de su alma hay incluso una tímida complacencia por haber evitado bruscos cambios de vida, por poder volver tal cual a sus viejos hábitos. Piensa que llegará un día en que todas las cuentas se salden generosamente. Llega por la tarde a la fortaleza. No es, en realidad, más que un cuartel limítrofe. Sus murallas solo resistirían unas horas ante cañones de modelos recientes. Ante la inminencia de tantas marchas, reina por doquier una gran animación. El propio Filimore va a abandonar la fortaleza. Los turnos de guardia se hacen con desgana, como si las esperanzas de antaño no hubieran sido sino un pretexto para dar sentido a la vida. Solamente Ortiz, entre todos los demás, no parece cambiado. Y empiezan las partidas. Algunos ni se vuelven a mirar atrás. Otros, como Morel, se emocionan al despedirse. Mati se queda al mando de la fortaleza. La última compañía que debía partir estaba formada en el patio. Todos pensaban que al día siguiente se organizaría definitivamente la nueva vida con la guarnición reducida. Había una especial impaciencia por acabar con aquella historia de las despedidas, con aquella rabia de ver marcharse a los demás. La compañía estaba ya formada y esperaba que el teniente coronel Nicolosi le pasara revista, cuando Giovanni Drogo, que lo presenciaba, vio aparecer al teniente Simeoni con una cara extraña. El teniente Simeoni lleva 3 años en la fortaleza y parece un buen chico. Busca a alguien a quien decirle una cosa. Dice que está de servicio y que se ha escapado un momento y le pide a Drogo que vaya a ver una cosa. Es un día de septiembre. El cielo está gris y triste. Cuando llega Drogo, el teniente Simeoni saca un anteojo y le pide a Drogo que mire. Allá donde las imágenes se desvanecen dentro de la perenne cortina de niebla, le parece divisar una pequeña mancha negra que se mueve. La teoría de Simeoni es que están haciendo una carretera militar y que esta vez es la buena, que antes vinieron a estudiar el terreno y ahora llegan en serio. Drogo ríe cordialmente. Después, hablando con Ortiz, Drogo se entera de que el famoso secreto del teniente Simeoni es conocido prácticamente por todos, pero nadie le da importancia. Solo Drogo empieza a obsesionarse con esa mancha negra que parece avanzar cada día y en la que nadie se fija. Entre tanto el tiempo corría. Su latido silencioso mide cada vez más precipitado la vida. No podemos parar ni un instante, ni siquiera para una ojeada hacia atrás. ¡Párate, párate!, quisiéramos gritar, pero comprendemos que es inútil. Todo huye, los hombres, las estaciones, las nubes, y de nada sirve agarrarse a las piedras, resistir en lo alto de un escollo. Los dedos cansados se abren, los brazos se aflojan inertes, nos arrastra de nuevo el río, que parece lento, pero jamás se para. Día tras día, Drogo siente aumentar una misteriosa ruina y en vano trata de contenerla. Se da cuenta de que los hombres, por mucho que se quieran, siempre permanecen alejados. Si uno sufre, el dolor es completamente suyo, aunque el amor sea grande, y eso provoca la soledad en la vida. Una noche, Drogo cree ver una luz en la lejanía. Cada noche, la misteriosa lucecita parece acercarse un poco y hacerse mayor, hasta que un centinela la avista a simple vista. La luz de la presunta obra termina distinguiéndose claramente en las noches serenas, incluso por gente de vista normal. Se vuelve a hablar de la llanura del norte, de los extranjeros. Una noche hasta se oye a alguien hablar en términos vagos de guerra y extrañas esperanzas empiezan a revolotear entre las murallas de la fortaleza. Hasta allí han llegado los extranjeros con su carretera. La gran obra ha terminado finalmente, pero ¿a qué terrible precio? El teniente Simeoni había hecho sus previsiones, había dicho 6 meses, pero no han bastado 6 meses para la construcción, ni 6 meses, ni 8, ni 10. La carretera está ya acabada. Los convoyes enemigos pueden bajar desde el septentrión a todo galope para alcanzar las murallas de la fortaleza. Después, solo queda atravesar el último trecho, unos cientos de metros por un terreno liso y cómodo, pero todo eso ha costado caro. Se han necesitado 15 años, 15 larguísimos años, que sin embargo han escapado como un sueño.
Nada parece haber cambiado. Las montañas permanecen idénticas. Las murallas del fuerte se ven con las mismas manchas, igual el desierto de los tártaros, pero para los hombres ha sido un largo camino. El Estado Mayor no se ha tomado en serio la construcción de la carretera. La guarnición está ahora al mando del teniente coronel Ortiz. Guillermina Piatti señala que, como dijo Borges, hay nombres que las generaciones venideras no se resignarán a olvidar. Uno de ellos es, verosímilmente, el de Dino Buzzati. Este libro es acaso su obra maestra. Novela del silencio y de lo no dicho. Literatura de la espera, de autores como Kafka o Beckett. Entre ellos se yergue indudablemente Dino Buzzati con El desierto de los tártaros. El protagonista, Giovanni Drogo, como sus compañeros de armas, aguarda su acontecimiento heroico en la fortaleza Bastiani. Mientras tanto, la vida transcurre. La indeterminación del lugar y la época en que sucede le dan a la fortaleza carácter de símbolo. Y la espera consume la vida humana hasta el final de cada uno en soledad. Allí reside lo heroico. Una mañana de septiembre, el capitán Giovanni Drogo sube una vez más a caballo el empinado camino que desde la llanura lleva a la fortaleza Bastiani, después de un mes de permiso, cuando de pronto oye una voz que le llama desde lejos, al grito de capitán. Divisa un joven teniente a caballo que le grita que solo deseaba saludarlo. A Drogo le parece una explicación estúpida. Solo entonces lo hirió con dolorosa resonancia del ánimo el recuerdo del remotísimo día en que por primera vez había subido a la fortaleza, del encuentro con el capitán Ortiz, exactamente en el mismo punto del valle, de su ansia de hablar con una persona amiga, del embarazoso diálogo a través del barranco. Exactamente igual que aquel día, pensó, con la diferencia de que los papeles se habían cambiado y ahora era él, Drogo, el viejo capitán que subía por 100ª vez a la fortaleza Bastiani, mientras que el teniente nuevo era un tal Moro, persona desconocida. Giovanni Drogo, sin haber hecho nada de provecho, sin hijos, verdaderamente solo en el mundo, mira a su alrededor turbado, sintiendo declinar su destino. Media hora después ve el puente donde se unen los caminos. Piensa que tendrá que ponerse a hablar con el nuevo teniente y tiene una sensación de pena. En el desierto de los tártaros queda solo la franja de la carretera. Se retiran los extranjeros. El ejército no desciende al asalto. Todo parece quedar en suspenso. En la fortaleza, Drogo asiste a las primeras angustias del teniente Moro como una fiel reproducción de su propia juventud. Drogo tiene la tentación de decirle que se marche mientras esté a tiempo, pero piensa que es inútil. Incluso a Ortiz le llega el retiro. Le sustituye Simeoni. Se vuelve una página. Pasan meses y años. Los que fueron compañeros de escuela de Drogo están casi cansados de trabajar. Tienen barbas cuadradas y grises. Caminan con circunspección por las ciudades, saludados respetuosamente. Sus hijos son hombres hechos y derechos. Alguno ya es abuelo. A los viejos amigos de Drogo, en el umbral de la casa que se han construido, les gusta pararse a observar, orgullosos de su carrera, cómo corre el río de la vida, y en el remolino de las multitudes les divierte distinguir a sus propios hijos, incitándolos a darse prisa, a adelantar a los demás, a llegar los primeros. Giovanni Drogo, en cambio, espera aún, aunque la esperanza se debilite a cada minuto. Tiene 54 años, el grado de comandante, y es el segundo jefe de la guarnición de la fortaleza. Un día empieza a adelgazar. El rostro se le pone de un triste color amarillo, los músculos se aflojan. Se despierta por las mañanas con un desalentador cansancio que se le pega a la nuca. Simeoni le dice que se tome un permiso y descanse, pero Drogo se niega. Dice que ya se encuentra mejor. Una oscura superstición le dice que si abandona ahora la fortaleza, por enfermedad, jamás regresará. 20 años antes sí le habría gustado marcharse, meterse en la plácida y brillante vida de guarnición, con maniobras estivales, ejercicios de tiro, concursos hípicos, teatros, sociedades, hermosas damas. Pero ahora, ¿qué le habría quedado? Le faltaban pocos años para el retiro. Su carrera estaba agotada. A lo sumo podían darle un puesto en algún mando, simplemente para que terminase el servicio. Le quedaban pocos años, la última reserva, y quizá antes de su término podía ocurrir el acontecimiento esperado. Había tirado los años buenos,
Ahora quería al menos esperar hasta el último minuto. El doctor Robina aconseja a Drogo que se quede todo el día en la cama y mande llevar a su cuarto los expedientes que tiene que despachar. Y Drogo lo hace, todo el invierno, pero cuando llega la primavera se levanta de la cama. Siente un comienzo de vértigo, pero se consuela pensando que siempre sucede eso cuando uno se levanta tras muchos días de cama, aunque esté curado. Alguien llama a la puerta. Es un golpe distinto de los habituales. Es el viejo sastre Prosdocimo. Se adelanta, jadeando un poco, hace un gesto con el índice derecho refiriéndose a algo al otro lado de las murallas. «Vienen», exclamó en sordina como si fuera un gran secreto. «¿Quiénes vienen?», dijo Drogo, asombrado de ver al sastre tan obseso. «Estoy fresco», pensó. «Ahora empieza con sus charlas y no lo deja en una hora por lo menos». «Vienen por la carretera, si Dios quiere. Por la carretera del norte. Todos han ido a la terraza a verlos». «¿Por la carretera del norte? ¿Soldados?» «¡Batallones! ¡Batallones!», gritaba fuera de sí el vejete, apretando los puños. «Esta vez no hay error posible. Y además ha llegado una carta del Estado Mayor para avisar de que nos mandan refuerzos. ¡La guerra! ¡La guerra!», gritaba y no se sabía si estaba también un poco asustado. Le cuenta que se ven 18 cañones, que dentro de 2 días estarán allí. Le pide que no piense en sus achaques y que vaya a las murallas a ver. Y Drogo va. Intenta levantarse e ir inmediatamente a las murallas, dar a entender que él no falla, que está en su puesto de mando, que asumirá sus responsabilidades como de costumbre. Poco después, afeitado y vestido de punta en blanco, echa a andar por el corredor, seguido por su asistente, que va dispuesto a sostenerlo porque ve que el oficial se mantiene en pie a duras penas. Drogo llega a la terraza más alta del fuerte. Se han tomado medidas de excepción sin consultarle. Le asalta una ira ardiente y amarga. Se siente horriblemente solo entre gente enemiga. En ese momento aparece el teniente coronel Simeoni con la cara roja. Se acerca con exuberante cordialidad, frunciendo las cejas, como si estuviera preocupadísimo y ansioso de recibir los consejos de Drogo. Le empieza a contar que vienen 2 regimientos y le consulta dónde meterlos. Drogo se siente mal. Un agotamiento atroz lo ha invadido de golpe. Para enmascarar el colapso pidió un anteojo. Era el famoso anteojo del teniente Simeoni. Y se puso a mirar hacia el norte, apoyando los codos en el parapeto, lo cual lo ayudaba a tenerse en pie. Si al menos los enemigos hubieran esperado un poco, bastaría una semana para que pudiera recobrarse. Habían esperado tantos años. No podían tardar todavía unos días solamente. Miró con el anteojo el triángulo visible de desierto. Esperó no divisar nada, que la carretera estuviera desierta, que no hubiera ninguna señal de vida. Drogo deseaba eso, tras haber consumido toda su vida en la espera del enemigo. En ese momento, Drogo se afloja sobre el parapeto como un pelele. Simeoni lo sostiene a tiempo. Aislado de todo, Drogo permanece en su habitación, escuchando su propio cuerpo, por si acaso las perdidas fuerzas empiezan a regresar. Va a verle el teniente coronel Simeoni, comandante en jefe de la fortaleza. Le pregunta qué tal está y le cuenta que los del norte han avanzado mucho, que están emplazando la artillería y que esa tarde llegan los primeros refuerzos. Y luego le dice que va a venir a buscarle una magnífica carroza. Drogo pregunta para qué, y Simeoni le dice que no va a estar siempre en ese cuartucho, que en la ciudad se curará mejor, que dentro de un mes se habrá recuperado. Una ira tremenda se arremolinó en el pecho de Drogo. Él, que había tirado las cosas mejores de la vida para esperar a los enemigos, que desde hacía más de 30 años se había alimentado con aquella única fe, y lo echaban precisamente ahora, cuando por fin llegaba la guerra. «Debías haberme consultado al menos», respondió con voz temblorosa de ira. «No me muevo. Quiero estar aquí. Estoy menos enfermo de lo que crees. Mañana me levanto». Simeoni replica irritado que creía que le estaba haciendo un favor. Le dice que se quede si quiere, pero que entonces no sabe dónde meterá a dormir a los oficiales que llegan, que en esa habitación podrían caber 3 camas. Drogo lo mira, helado. Piensa que tenía que haberlo comprendido desde el principio, que tenía que esperárselo de semejante canalla. Mira la franja de sol que está subiendo a lo largo de la pared de madera y le dice que prefiere quedarse, que le deje tranquilo, que quizá le quede poco tiempo de vida, y hace más de 30 años que duerme en esa habitación. Simeoni mira con desprecio a su colega enfermo y le dice que es una orden.
y se marcha. En la habitación solo se oye el ruido del agua del aljibe y luego el jadeo de Drogo, bastante parecido a un sollozo. En las escarpas de la fortaleza todo está dispuesto. Las municiones en regla, los soldados preparados, las armas comprobadas. Todas las miradas están en el norte, aunque aún no se ve nada por culpa de las montañas fronteras. Solo desde el reducto nuevo se puede observar bien todo. Igual que en los días lejanos en que llegaron los extranjeros para delimitar las fronteras, igual que entonces hay una suspensión en los ánimos, entre alternos soplos de miedo y de gozo, pero nadie tiene tiempo de acordarse de Drogo, el cual está vistiéndose ayudado por Luca y se prepara a partir. Llega una carroza muy digna, hasta exagerada para aquellos rústicos caminos. Al pescante van 2 soldados, el cochero y el asistente de Drogo. Nadie en la fortaleza hace mucho caso a la partida de Drogo. Por la explanada avanza una larga formación de soldados, de caballos y de mulas procedentes del valle. El teniente Moro y algún otro viene a desearle buen viaje con ese cariño genérico propio de los jóvenes respecto a las viejas generaciones. Alguien le dice que el comandante en jefe, Simeoni, le ruega que espere unos minutos, pero Drogo da la orden de partir de inmediato. Ha mandado bajar la capota para respirar mejor. Se han vuelto las piernas en 2 o 3 mantas oscuras sobre las que destaca el brillo del sable. La carroza se pone en marcha. Drogo mira fijamente las murallas amarillas de la fortaleza, que se vuelven cada vez más bajas. Los ojos de Drogo miraban como jamás las amarillentas paredes de la fortaleza, los perfiles geométricos de casamatas y polvorines. Lágrimas lentas y amarguísimas caían por la piel arrugada. Todo acababa miserablemente y no quedaba nada que decir. Nada. Nada de nada quedaba disponible en favor de Drogo. Estaba solo en el mundo, enfermo, y lo habían expulsado como a un leproso. Malditos, malditos, decía. Pero después prefería dejarlo, no pensar en nada, sino un insoportable vómito de ira llenaba su pecho. Drogo ni siquiera se atreve a mandar parar los caballos para echar un último vistazo a la vieja fortaleza, que solo ahora, después de tantos siglos, está a punto de comenzar su justa vida. Llega hacia las 5 a una pequeña posada donde el camino corre a un lado de la garganta. La carroza se detiene en la explanada en el mismo momento en que pasa un batallón de mosqueteros. Rostros juveniles rojos de sudor y de cansancio, ojos que lo miran con asombro. Solo los oficiales lo saludan. No consigue librarse de una vaga sensación de atontamiento, semejante a una niebla. Ya no le importa nada, absolutamente nada, la idea de volver a su ciudad, de vagar con pasos arrastrados por la vieja casa desierta o de yacer en una cama durante largos meses de aburrimiento y soledad, le da miedo. Decide pasar la noche en la posada. En el umbral estaba sentada una mujer, atenta a su labor de punto, y a sus pies dormía en una rústica cuna un niño. Drogo miró asombrado aquel sueño maravilloso, tan distinto del de los hombres mayores, tan delicado y profundo. Aún no habían nacido en aquel ser turbios ensueños. La pequeña alma navegaba despreocupada, sin deseos o remordimientos, por un aire puro y quietísimo. Drogo se quedó parado, remirando al niño dormido. Una aguda tristeza entraba en su corazón. Se encuentra sentado en un amplio sillón, en un dormitorio, en una tarde espléndida, que deja entrar por la ventana un aire profundo. Giovanni Drogo piensa en la ciudad en el crepúsculo, las dulces ansias de la nueva estación, jóvenes parejas en las avenidas junto al río, acordes de piano desde las ventanas ya iluminadas, el silbido de un tren en lontananza. Imagina las hogueras del vivac enemigo en medio de la llanura del norte, las linternas de la fortaleza que oscilan al viento, la noche insomne y maravillosa antes de la batalla. Todos, de un modo u otro, tienen algún motivo, incluso pequeño, para esperar, todos salvo él, y justamente entonces brota de hondos escondrijos un nuevo pensamiento, límpido y tremendo: la muerte. Le pareció que la fuga del tiempo se había detenido, como un encanto roto. El torbellino se había hecho en los últimos tiempos cada vez más intenso, y después repentinamente nada. El mundo se estancaba en horizontal apatía, y los relojes corrían inútilmente. El camino de Drogo había terminado.
ahora estaba en la solitaria orilla de un mar gris y uniforme, y a su alrededor ni una casa, ni un árbol, ni un hombre. Todo así desde tiempo inmemorial. Así, envuelto por las tinieblas, Giovanni Drogo siente nacer en sí la última esperanza. Ha llegado realmente su gran oportunidad, la definitiva batalla que puede compensar toda una vida. Avanza contra Giovanni Drogo, el último enemigo. No hay que combatir en lo alto de las murallas, entre estruendo y gritos exaltantes, bajo un cielo azul de primavera, con amigos al lado cuya vista reanima el corazón, con el acre olor a pólvora y descargas, con promesas de gloria. Todo ocurrirá en la estancia de una desconocida posada, a la luz de una vela, en la más desnuda soledad. No se combate para regresar coronados de flores. No hay nadie que mire, nadie que le llame valiente. Valor, Drogo. Esta es la última carta. Marcha al encuentro de la muerte como un soldado, y que tu existencia equivocada acabe bien, al menos. Véngate finalmente de la suerte. Nadie cantará tus alabanzas, nadie te llamará héroe o algo similar, pero precisamente por eso vale la pena. Cruza con pie firme el límite de la sombra, erguido como en un desfile, y sonríe incluso si lo logras. Después de todo, la conciencia no está demasiado cargada y Dios sabrá perdonar. Giovanni Drogo advierte de improviso que puede estar tranquilo, ansioso casi por volver a empezar la prueba. Trata de armarse de fuerzas, de resistir a fondo, de bromear con el tremendo pensamiento. Y súbitamente los viejos temores se desvanecen, las pesadillas se debilitan, la muerte pierde su rostro helador. El comandante Giovanni Drogo, consumido por la enfermedad y los años, pobre hombre, hace fuerza contra el inmenso portón negro y advierte que las hojas ceden, dando paso a la luz. Pobre cosa le resultó entonces aquel afanarse en las escarpas de la fortaleza, aquel explorar la desolada llanura del norte, sus penas por la carrera, aquellos largos años de espera. Ni siquiera había necesidad de envidiar a Angustina. Sí, Angustina había muerto en la cima de una montaña, en el corazón de una tempestad. Se había ido igual que él, con mucha elegancia, de verdad. Pero bastante más ambicioso era acabar como un valiente en las condiciones de Drogo, comido por el mal, exiliado entre gente desconocida. No lo pienses, Drogo. Basta de atormentarse ahora. Lo peor ya ha pasado. Aunque te asalten los dolores, aunque ya no haya música para consolarte y en vez de esta bellísima noche lleguen nieblas fétidas, la cuenta saldrá igual. Lo peor ha pasado. No te pueden ya defraudar. El cuarto se ha llenado de oscuridad. Solo con mucho trabajo se puede distinguir la blancura de la cama y todo el resto está negro. Dentro de poco tendría que salir la luna. ¿Tendrá tiempo de verla a Drogo o deberá irse antes? La puerta del cuarto palpita con un leve crujido. Quizá es un soplo de viento, un simple torbellino de aire de estas inquietas noches de primavera. Aunque quizá ella ha entrado con paso silencioso y ahora está acercándose al sillón de Drogo. Armándose de fuerza, Giovanni endereza un poco el busto, se ajusta con una mano el cuello del uniforme, echa un vistazo al exterior de la ventana, una brevísima mirada para su última porción de estrellas. Después, en la oscuridad, aunque nadie lo vea, sonríe. Y así les hemos contado El desierto de los tártaros de Dino Buzzati. Hemos seguido la edición de Alianza Editorial con traducción de Esther Benítez. Gracias por estar ahí y gracias por leer. Un libro, una hora, en la cadena SER. Un programa escrito y dirigido por Antonio Martínez Asensio, con la voz de Eugenio Barona y la participación de Olga Hernán Gómez, realización de Mariano Revilla, edición y montaje de sonido de Pablo Arévalo. Suscríbete a Un libro, una hora. Todos los episodios y contenidos adicionales en la app de Cadena SER y en nuestros canales de Apple Podcast, Spotify, iVoox, Google Podcast y YouTube. Escúchanos en directo en la SER los domingos a las 5 de la mañana.
Cadena SER. La radio.